Saludo a todos mis seguidores, como siempre yo pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes y a ustedes que se suscriban, den like, compartan para que estos videos lleguen a más personas. Hoy, como siempre, tratando la realidad de Cuba y hoy me voy a referir a la crisis energética en Cuba. Creo que esto no es un secreto para nadie, pero bueno, es siempre bueno debatir y hablar acerca de los males que nos aquejan. El título dice apagones de 4 horas en La Habana, déficit de generación. Es decir, que ya en Cuba se olvidaron de meterle la mentirita de que tal planta salió de mantenimiento, que la caldera de la otra tuvo problemas. Ya dice que están están produciéndose apagones por falta de generación eléctrica. ¿Cuál es el caso? Bueno, todo el mundo sabe. En primer lugar, que toda la maquinaria esa de producir electricidad en Cuba son obsoletas, están ahí desde el tiempo yo creo desde España. Después de la dictadura no ha hecho una inversión en la empresa eléctrica, a pesar de que ha recibido dinero para modernizar la empresa eléctrica de Rusia, de la ONU, del CAME, de la Unión Europea. Es decir, la ha recibido de todo el mundo, como ha recibido para todos los renglones del país. Y los dictadores lo único que se les encanta es echarse dinero al bolsillo sin preocuparse por la situación de la población. Empecemos por leer estos titulares que están dignos de hacerle algún comentario y es a lo que voy a referirme. Apagones de 4 horas en La Habana por déficit de generación. Incremento de interrupciones eléctricas que mantienen en zozobra a la población cubana. Bueno, yo creo que la población cubana no está en zozobra solo por la falta de energía eléctrica, es todo en general. Está en zozobra porque no saben cuándo van a comprar el pedacito de pan, no saben cuándo van a encontrar un huevito para comer, no saben cuándo van a encontrar el jabón o el detergente, el muslito de pollo, porque ya todo se le ha puesto tan difícil. Y ahora, para acabar de remachar estos apagones, que dicen que de 4 horas, pero realmente hay veces que son 4 horas ahora y 4 más tarde. Y los poquitos alimentos que consiguen también se les echan a perder. Dice, los apagones arreciarán esta semana por tiempo hasta de 4 horas en 11 municipios de La Habana por falta de generación. Yo creo que no sean, bueno, sí, puede que se escape algún municipio de La Habana donde viven los magnates, las áreas esas de preferencia del generalato y su descendencia, que bueno, en esos lugares por lo general no hay apagones. Independientemente de que ellos pueden tener condiciones preferenciales para cuando se vaya la corriente en sus casas, arranque una planta automáticamente, no para los mortales, por supuesto. Dice, se acabó bueno, fui yo el que dije esto, se acabó la muela esa de que las plantas tienen este problema y las otras tienen otro problema. No, ya están diciendo directamente que es por falta de producción eléctrica y en este caso se lo están atribuyendo a la falta de combustible para producir electricidad. Y aquí está el caso, ¿qué se hace el petróleo de Cuba? Porque Venezuela le está vendiendo petróleo. Vendiendo, no, Venezuela le regalaba el petróleo a la dictadura porque prácticamente es regalado. Ahora el comunistón de ANLO también está desangrando el país de México, mandándole petróleo a los dictadores, sabiendo que la dictadura ya destruyó a Venezuela, va a destruir a México y el pueblo de México debe saber lo que esto le va a costar a México, empobrecerse cada día más y convertirse esto en una pequeña dictadura igual que la de Venezuela, porque ya ANLO está militarizando el país. Pero bueno, mi problema no es México, mi problema es Cuba. Y es el caso de que no tienen combustible, pero no tienen combustible ellos siempre hablan del bloqueo. No, el bloqueo lo tiene la dictadura con el pueblo, pero en el caso del petróleo, que no es de producción nacional, es que los dictadores, todo el dinero que se produce en el país se lo embolsillan y no lo utilizan para reinvertir y producir bienes al país.
En este caso, Cuba le debe al mundo entero. Vimos el caso ya aquí del juicio de Londres, que se demostró que Cuba pidió ese dinero y no lo quería pagar. Por supuesto, tiene que pagarlo, pero así le debe a China, le debe millones que se lo están reclamando, le debe a Rusia, le debe a Francia, le debe a todos los países del mundo, incluyendo, ahora que siempre estoy hablando, trayéndolo mucho en mi video, el caso de Argentina, que Cuba también le debe bastante dinero y que vamos a ver qué va a pasar cuando Milei acabe de establecerse, porque ha estado cerrándole las llaves a todos los ladrones argentinos, que se ha descubierto que estos socialistas, donde quiera que lleguen al poder, lo que hacen es acaparar, hacer negocios ilícitos, adueñarse del dinero, que es lo que está pasando con Cuba. Pero ahora Milei, seguramente, después que acabe de picarle la cabeza a todos los ladrones estos dentro de Argentina, va a exigir al gobierno de Cuba que le pague lo que le debe hace años, porque Milei está restringiendo todo y el pueblo está sufriendo para poderlo sacar de la deuda que tiene, y Milei está comprometido en pagar lo que se han robado toda esta otra gente. Así que estoy seguro que le va a exigir a Cuba que también tiene que pagarle. Pero seguimos con el problema de la corriente. Dicen que para La Habana son 4 horas, pero vamos a ver qué va a pasar con el resto de las provincias, porque si para La Habana son 4 horas, escuchamos esto. Dice, para Holguín hay advertencias de apagones hasta de 12 horas. Usted se imagina 12 horas en tiempo de verano sin corriente, los mosquitos dándote garrocha por todas partes, asfixiado dentro de las casas porque no hay ventilación. Pero además de eso, los criaderos de mosquitos estos con las pudriciones que hay, que no se sacan basura, las lagunas están llenas de agua podrida. Eso es insoportable. Entonces dice que los cubanos están en zozobra. No, los cubanos lo que están es locos. Yo no sé hasta cuándo van a aguantar tanta opresión del sistema que tiene, porque todos los problemas que tiene Cuba se le deben al gobierno. Esto lo está demostrando de nuevo Milei. Milei está levantando la economía en 2 meses de Argentina, nada más con quitar a todos los aprovechados que tiene el gobierno chupándose y robándose el dinero. El día que en Cuba logremos quitarnos a los dictadores de ahí arriba, Cuba, la economía de Cuba, va a empezar a aparecer comida antes de los 2 meses. Y antes del año Cuba va a estar en una diferencia que no van a haber más apagones porque las inversiones van a llover en Cuba. Y el alimento va a entrar a todo el país. Y seguro que en la medida que desarrollemos el país, la economía va a mejorar y van a aparecer empleos, y empleos donde te puedan pagar para que tú compres tu comida. Pero no es solo Holguín. Esto va pasando en todas las provincias que vayamos mencionando. Dice noticias, por aquí también está Villa Clara. Dice que el gobierno de Villa Clara prometió, escuchan esta promesa, el gobierno de Villa Clara prometió no extender apagones por más de 12 horas. Es decir, esa es la promesa, que el apagón no te dure más de 12 horas, pero no te dice cuánto va a durar el alumbrón para volverte a clavar 12 horas más. Es decir, que vamos a vivir en tinieblas. Es decir, no va a haber corriente para nada en el país. Vamos a morir, bueno, ya por inanición, porque no hay comida de nada, pero además lo poquito que resolvamos, no vamos a poderlo ni meterlo en un refrigerador, porque un refrigerador, cuando falta la corriente, todo lo que hay adentro se pudre. Pero hay otra cosa que es digna de destacar aquí antes de seguir a todo esto, que esto en todas las provincias, hay noticias de estas así relacionadas con esto en Cienfuegos, en Holguín, en Las Tunas, en todas las provincias. ¿Cuál es peor? Pero lo otro que hay que analizar aquí es que los precios de la corriente se disparan. Están cobrando la corriente más cara de todos los tiempos, es decir, creo que fue un 20, un 25% a partir del 1 de este mes. Pero hay que sacar la cuenta
que cuando tú te echas mucho tiempo sin corriente en la casa y entonces pones el refrigerador a andar hasta que no llega al nivel de congelación que debe tener, no se dispara. Es decir, que te va a gastar más corriente. Pero si además tú recargas cuando viene la corriente todos los equipos en tu casa a trabajar, también el contador se acelera y los cables se calientan porque vas a tener hornilla, refrigerador, plancha, si tienes lavadora, todo lo vas a echar a andar al mismo tiempo porque es el momentico que tú tienes que aprovechar para. Y la corriente, te van a disparar el precio. Tú vas a decir después, bueno, ¿y por qué? Si lo que tengo son alumbrones, ¿por qué tengo que pagar tanta corriente? Bueno, esa es la causa. Pero seguimos. Y ahora, producto de toda esta cosa con la corriente y los apagones y demás, van a crear un plan de contingencia, o ya lo crearon, un plan de contingencia, que no son más que prohibiciones. Por ejemplo, prohibir el aire acondicionado. Dicen que a las administraciones, pero en el hogar, bueno, vas a tener que dormir en el patio porque si te quitan la corriente, vas a tener, si tienes alguno, no lo vas a poder echar a andar. Dice apagar todo en los centros laborales durante horas establecidas. Es decir, que tú tienes que paralizar todo lo eléctrico en los locales laborales. Es decir, que la economía va para el suelo porque no puedes encender ningún equipo, ni luz, ni un ventilador. Es decir, que si es un local cerrado y tú tienes que trabajar con equipos eléctricos, una sierra, un compresor, no lo puedes conectar. Es decir, dejar la producción en ese horario. Es decir, dejar de producir para ahorrar corriente. Es decir, convertir en un parón todo lo que puede ayudar a restablecer la economía del país. Es decir, que la economía del país, en vez de mejorar, va a empeorar con eso. Dice, paralizar actividades laborales durante horas establecidas. Es decir, que hay que dejar de trabajar en horarios establecidos, como vuelvo a decir, todas las medidas que van encaminadas a ahorrar la corriente, van encaminadas a paralizar la economía, es decir, más hambre y más miseria para el país. Y bueno, esto es otra cosa que no sé cómo la van a resolver, que en otro país pudiera ser buena, pero en Cuba no sirve. Dice, fomentar el trabajo a distancia. En Cuba no hay internet y sin corriente la internet no trabaja. Entonces, ¿cómo van a trabajar a distancia? No sé si es que se van a implementar prótesis para alargar las manos porque el internet no les va a servir. Dice, limitar el alumbrado en pasillos, escaleras, áreas comunes, en centros de trabajo. Ubíquense ustedes, delincuencia y robo. Si no hay alumbrado en pasillos, en áreas comunes, en escaleras, esto facilita a los delincuentes hacer de la suya, además de convertirse en un peligro para muchas personas que pueden ser agredidas. La otra, prohibir el uso de hornos eléctricos, bombeo de agua en el sector estatal. Es decir, que si hay un comedor obrero y tiene que usar el horno para hacer pizza, para hacer cualquier cosa, no lo puede usar. Es decir, dejar de producir alimentos. En ese caso, el horno, para producir alimentos hay que dejar de producir alimentos y dejar de bombear agua para elaborar, limpiar o hacer lo que hay que hacer. Es decir, siempre atentando contra el desarrollo y la vida de los cubanos. Otras noticias relacionadas con esto de la electricidad, porque no quiero extenderme mucho, dice, viajeros son sorprendidos en aeropuerto de La Habana por apagón. Esta noticia salió el día 5 de este mes. La situación energética en Cuba afecta hasta el principal aeropuerto del país. Esto es ilógico, esto no se ve en ninguna parte del mundo, a no ser que haya un
fenómeno muy grande que se quede un aeropuerto sin corriente. Y en Cuba es por falta de generación, ya lo dijeron. Anuncian apagón masivo en toda Cuba, es de lo que estaba hablando, pero ahora es masivo, es decir, que toda Cuba se va a quedar oscura. Estas son noticias que están saliendo por los distintos medios independientes, porque realmente Cuba da pequeños resumitos de esto, no habla para que el mundo, pensando que el mundo entero no se entera de lo que está pasando en Cuba porque ellos no lo digan. Dice, déficit, esto el día 3 también salió, déficit de la tercera parte de la demanda. Es decir, que 3 partes de la demanda de electricidad va a estar en déficit, es decir, que no va a haber corriente prácticamente. Otra noticia, esta la doy por curioso, dice, cubano prepara café con vela por falta de electricidad. Bueno, no van a tener que preparar café, van a tener que irse para los fogones igual que los del campo, rajar palitos y hacer café y cocinar con leña de nuevo, porque esto es lo que está pasando. Esto ya pasó en la otra crisis, esta grande que hubo, y yo creo que esta es mayor y no van a salir de ella porque el cerebro de Díaz-Canel no da, nada más que para que se ericen las señoras estas de allá de Río Cauta. Dice, conmoción en La Habana por falta de electricidad. Claro que tiene que haber conmoción en La Habana, no, en Cuba entera. Y de ahí que en Cuba, no solo por la falta de electricidad, sino por la falta de todo, hay tanta gente que se está suicidando, se están quitando la vida, se están dando candelas, se están ahorcando, están tomando pastillas porque ya no soportan más. En primera, hay 2 cosas que hay que analizar aquí. Los viejitos se están quedando solos en Cuba porque la juventud se le ha ido. En Cuba no hay quien trabaje porque yo no sé qué va a hacer Díaz-Canel con la situación de los hoteles porque se está quedando sin obreros para los hoteles. Los viejitos están solos. Él está resolviendo el problema que el dinero de él está entrando por remesa, por recarga, por todas estas vías que nosotros como carneros en el exterior mandamos para Cuba, porque mantenemos la dictadura tratando de que no se muera nuestra familia. Y muchas veces no pensamos que el vecino de mi familia se está muriendo de hambre. Bueno, que el mío no se muera es la consigna de la mayoría de los cubanos que estamos fuera. Pero realmente le estamos haciendo un gran daño realmente a Cuba de forma general y a aquellos que no han podido por un problema o por otro sacar a algún familiar dentro de Cuba. Vamos a ver, y dice, la empresa eléctrica atribuye apagones en Boyero y Banacoa por circuitos disparados. Es decir, que ya no haya en qué cosa justificar los apagones. Y es de todo el mundo sabe lo que está pasando en Cuba, que es un desastre, no hay control, no hay economía y los dirigentes de Cuba lo único que piensan es en vivir bien. Hay otra noticia por aquí que quiero tocar y dice, cubanos piden explicaciones frente a una bodega por falta de alimentos. El suceso ocurrió en el distrito José Martí de Santiago de Cuba, según el periodista Giovanni Mayeta. Es decir, que ya la gente está saliendo a las tiendas, estas que dicen que no les iba a faltar nada, que iban a vender en dólares para poder restablecer las bodegas con la llamada cuota esta racionada. Pues bueno, de eso no está llegando nada a la población, todo está yendo a nivel de MIPYMES del gobierno, sí, porque las MIPYMES se mantienen del gobierno, que son los únicos que pueden salir a comprar al exterior. Y están pidiendo, porque según ellos, bueno, ya sabemos que no hay pan. Hasta dijeron que en todo este mes, hasta abril, no va a haber pan. El pan regulado que no lo va a haber. Que malo, de mala calidad, pero bueno, el que no tiene pan más tenía que ir a morderlo. Pero también se están quejando, bueno, también lo dijeron, que no hay leche para venderle a los niños y que los tienen tomando refresquitos. Y yo creo que ni el refresquito le está llegando porque están reclamando que no le llega nada para los niños, que no llega leche, que no llega compota. Y simple y llanamente, la trabajadora de la tienda, que no haya que hacerse, porque siempre protestamos y la que tiene que dar la cara es la del nivel más bajo. Hay que exigirle a los demás arriba. Y ella decía que tuvieran paciencia, que eso iba a llegar, que se le iba a restablecer.
sabemos que todo esto es mentira, no se restablece nada. Todos sabemos que Cuba está envuelto en una gran crisis. En todo, no es la electricidad que era lo que vine a hablar, está envuelto en una crisis de transporte porque no tiene combustible. Al aumentar el precio de los combustibles como hicieron ahora y la electricidad, todo se pone más caro porque ahora quieren que el transportista tire el pasaje barato si la gasolina le vale más caro. Eso es imposible. De ahí que todo en Cuba es una crisis. Incluso falta harina para hacer pan, leche para los niños, transporte, faltan ambulancias, faltan medicinas, faltan médicos que se están yendo todos del país. ¿Y qué esperamos nosotros los cubanos para acabarle de darle un empujón a esa dictadura y que se acabe de caer? Porque no tiene razón de que nosotros los cubanos mantengamos una dictadura que tiene al pueblo muriéndose de hambre y el pueblo callado, aguantando realmente como carneros, porque son los únicos que cuando le dan palo, incluso cuando le están matando, puja, y no son capaces ni de darle un grito. Nosotros tenemos que despertar, como dijo Milei, hay que despertar leones. Patria y vida, mis hermanos, y nos vemos en el próximo video.